a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Si decae el estado de alarma es que de forma automática decaen todos los beneficios en materia económica que esos instrumentos habían producido. ¿Qué tal? Buenas tardes. La ministra Montero lo ha dicho bien claro. Las ayudas económicas por la crisis del coronavirus están supeditadas a que haya estado de alarma y no a la crítica situación económica por la que atraviesa el país. Por lo tanto, la aplicación de los ERTEs y las ayudas a los autónomos estarían ahora mismo en duda. Pero no es lo único que está en el aire. A 6 días de que pueda iniciarse la fase 1 de la desescalada, desconocemos qué zonas podrán hacerlo y qué criterios se tendrán en cuenta para ello. Fundamentalmente, si será por provincias o por zonas básicas de salud rural, como pide la Junta. Y lo peor es que el Gobierno ya anuncia que de nuevo se decidirá in extremis el mismo domingo. En definitiva, pocas certezas y mucho desconciertos. La cifra del paro que hemos conocido hoy es el único dato real, aunque también, desde luego, preocupante. Comenzamos. La confusión y el desconcierto sobre qué zonas pasarán y cuáles no a la fase 1 de la desescalada a partir del lunes es aún mayor en comunidades como Castilla y León, donde el Gobierno central, por un lado, habla de momento de un solo criterio, el número de camas instaladas, y la Junta apuesta por las zonas básicas de salud rural, que a día de hoy serían 26. Hoy hemos conocido que Castilla y León sí cumpliría con el índice de camas hospitalarias, porque también estarían las de hospitales privados y residencias. En el Hospital San Juan de Dios de León está Jesús Rodríguez. Jesús, ¿podemos decir entonces que Castilla y León pasará a la fase 1 el próximo lunes? Pues la verdad es que no, la respuesta es contundente porque no hemos podido salir de dudas con esa disparidad de criterios. En cuanto a oferta de camas hospitalarias, si se tienen en cuenta también las de los centros privados como este que está justo detrás de nosotros, en ese caso Castilla y León sí tendría esa oferta de camas hospitalarias, pero el problema es que la Junta tiene otro criterio diferente porque pretende hacer ese proceso de desescalada por áreas básicas de salud. En ese caso contemplaría las de las zonas rurales que quedarían en esa fase 1, mientras que las de las capitales de provincia se quedarían en la fase anterior, en la fase 0. En cualquier caso, hasta el próximo domingo no se va a despejar la incógnita. Faltan 5 días para que se despeje la incógnita. ¿Cuándo pasaremos a la fase 1 de desconfinamiento? Tenemos marcado en el calendario el 11 de mayo, pero el presidente del Gobierno lo dejaba claro hace una semana. No hay un calendario en consecuencia cerrado. Ya entonces marcaba criterios sanitarios, epidemiológicos y socioeconómicos para dar el salto de una fase a otra. Solo se ha concretado uno de momento, el del número de camas hospitalarias, que si bien en un primer momento Castilla y León no cumplía, tras la especificación del ministro de que no tienen por qué ser todas públicas. No solamente es de camas, sino de Arca de Noé, de residencias, evidentemente nosotros sí podemos cumplir ese criterio. Castilla y León es la tercera comunidad con más camas instaladas por detrás de Cataluña y Aragón, y la segunda en camas públicas, y en ambos casos muy por encima de la media española. En el documento que remite al Ministerio insiste en que sean las zonas básicas de salud las áreas territoriales del proceso de desescalada y propone que 26 pasen de fase el 11 de mayo, todas ellas en el medio rural. Las capitales de provincia tendrían que seguir en fase 0. También piden que haya PCRs en todos los centros de atención primaria con resultados en menos de 72 horas y recursos intermedios de aislamiento. Esperamos que el fin de semana nuestras propuestas sobre las zonas que pueden pasar a fase 1 sean tenidas en cuenta. El Ministerio estudiará los criterios que aporten las comunidades autónomas a partir del jueves, pero Fernando Simón ya ha advertido este martes que no será hasta el domingo en tiempo de descuento cuando salgamos de dudas. Y en esta ceremonia de la confusión, los alcaldes de los pueblos dan la voz de alarma porque muchos vecinos creen que el lunes pasamos ya directamente a la fase 1. Es el caso del primer mandatario municipal de Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, Alfonso Romo Martín, que nos hizo llegar hoy un vídeo alertando de este desconocimiento. Alcalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Por lo que pulsa usted y otros alcaldes de la zona con los que ha hablado, sus vecinos creen que el lunes ya directamente pueden abrir las terrazas, sentarse en las terrazas, ir a comprar a los comercios sin cita previa.
Así es, hay una gran confusión. Se ha hablado de etapas, se ha hablado de fechas y la gente se piensa que pase lo que pase, pues por ejemplo el día 11 de mayo vamos a pasar a la fase 1, cuando todas las informaciones que nos están llegando a través de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León es todo lo contrario, que en principio Castilla y León o la mayoría de las zonas de Castilla y León no vamos a cumplir y no vamos a pasar a la fase 1. Como alcalde, usted además tiene policía local en su municipio. Tendría además la responsabilidad de clausurar estos establecimientos, incluso de poner multas a los vecinos, ¿no?, si incumplen. Así es, pero es que hay un gran desconocimiento. Incluso yo cuando oigo las noticias se está hablando de la desescalada y se habla de que cuando a finales de junio termine volveremos a la nueva normalidad. No, es que hay que decir claramente, no se sabe cuánto va a durar cada fase. De momento, por los datos que tenemos hoy mismo, porque a lo mejor mañana pueden cambiar y pasado mañana también. Ahora mismo hemos de decir, o habría que decir, que el día 11 de mayo Castilla y León va a seguir en fase 0. ¿Cree que está fallando la comunicación en las administraciones, en los partidos y, por qué no, también entonamos el mea culpa en los medios de comunicación? Creo que hay que ser más precisos. La gente tiene mucha confusión, hay mucha normativa. De hecho, yo como alcalde, pues cada vez que hay un Consejo de Ministros o se va a publicar algo en el BOE, estoy pendiente, me leo la normativa y hay algunas normas que bueno, son un poco difíciles de entender. Por eso yo creo que hay que ser bastante claros y concisos a la hora de hablar de fases. Pues, alcalde de Pedraja San Esteban, vamos a intentar todos ser precisos y claros, las administraciones también. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. El Gobierno aprieta a la oposición, sobre todo al PP, y reconoce que las ayudas económicas decaerían si no se prorroga el estado de alarma. Tanto es así que avisan que afectaría a 3 millones de trabajadores en ERTE. Sara Ayuso, Madrid, ¿con qué apoyos cuenta a estas horas el Gobierno para aprobar mañana la prórroga? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a estas horas únicamente los de la coalición y algún partido pequeño más sumarían 160 de 350 escaños. El Gobierno necesita más si es que no es, y por eso las conversaciones han sido frenéticas, sobre todo para convencer a Ciudadanos y a PNV. Si mañana estos dos partidos votan que sí, sumarían 176 votos afirmativos, con lo que superarían a los posibles 164 noes que habría si el Partido Popular vota en este sentido. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué van a hacer los de Pablo Casado? Todavía es una incógnita. En las últimas horas algunos varones populares han apostado por dar al Gobierno un margen de 15 días más para que puedan organizar la alternativa. El Partido Popular reclama desvincular los ERTEs y las ayudas del estado de alarma, pero esta tarde, después del Consejo de Ministros, la ministra portavoz ha sido muy clara. La prórroga del estado de alarma es imprescindible para el sector sanitario, pero hay también un elemento añadido de que tiene una repercusión en las medidas económicas que el sector empresarial y también los trabajadores están beneficiándose por los diferentes instrumentos, decretos, leyes que el Gobierno ha ido aprobando. Si decae el estado de alarma es que de forma automática decaen todos los beneficios en materia económica que esos instrumentos habían producido. Pedro Sánchez necesita más votos a favor que en contra para sacar adelante la votación de mañana. La vicepresidenta Carmen Calvo negocia para lograr la abstención de populares y del Grupo Vasco. No puedo alcanzar a vislumbrar o a ver cualquier otro, por así decirlo, otro paisaje que no sea la aprobación de la prórroga del estado de alarma. Ciudadanos negocia también la intención de su voto más cercano al sí, pero se suma a quienes creen que hay alternativas en la Ley de Salud Pública y en la Ley de Medidas Especiales que implicarían un cambio en el modelo de gestión de la crisis, pero que necesitaría de una nueva ley orgánica para limitar la libertad de circulación. El Gobierno, en el Congreso de los Diputados, puede hacer una tramitación urgente de una ley orgánica y a través de esa ley orgánica sí que se podrían pues delimitar o bien acotar el ejercicio de derechos fundamentales como libertad de circulación o libertad de reunión para pues contener la emergencia. Esta alternativa daría más peso en la dirección de la gestión de la desescalada a las comunidades autónomas. En este caso ya ese hiperliderazgo desaparecería y digamos que asumirían las riendas de las comunidades autónomas, con lo cual la aplicación de medidas, especialmente las restrictivas de libertad o las que requieren coordinación, tendrían que llevarse a cabo
mediante una negociación. Hasta 2 horas antes del debate de mañana el Gobierno puede negociar enmiendas al Real Decreto con los grupos. Lo que seguro es que a finales de mayo el Gobierno se puede encontrar con un escenario similar al de hoy. De momento el presidente no tira la toalla y esta tarde en el Senado ha intentado ganarse sobre todo al Partido Popular. Sara Ayuso sigue en la Cámara Baja. Pedro Sánchez pide un acuerdo, como en el resto de países, entre las dos principales formaciones políticas. Sí, Pedro Sánchez apura hasta el último momento y ha hecho un último intento de convencer al Partido Popular de que mañana vote sí a esta prórroga del estado de alarma. Pedro Sánchez ha dicho en el Senado que, como evidencian los datos en España, el control de la movilidad es la medida que está controlando esta epidemia y dice que la única forma de controlar esta movilidad es con el estado de alarma. No es lo que consideran, lo que creen desde el Partido Popular, que piensan que sí que hay alternativa. Hoy Maroto le ha pedido unidad y claridad y humildad. Sánchez, por su parte, le ha respondido pidiéndole a él unidad. Muy importante que seamos conscientes de que en un momento tan crítico como el actual, donde hay tantas incertidumbres, donde hay tanta angustia por parte de la ciudadanía, al menos de los dos principales partidos de este país, se espera, se desea un acuerdo. En marzo, señor presidente, el estado de alarma era una herramienta para proteger a los españoles. Seguir haciéndolo sine die es solo una herramienta para protegerle a usted, porque está atrapado. Aunque en Castilla y León ha reinado el consenso político estos días y apenas se han producido rifirrafes entre los partidos, como acabamos de ver en el Senado, la polémica por la prórroga del estado de alarma ha encendido los ánimos y ha comenzado el cruce de acusaciones. ¿Cómo es posible que Grecia, Dinamarca, Austria... La tensión a nivel nacional de momento no amenaza el consenso en la comunidad, pero ya nadie se calla. Si siguen intentando utilizar la Junta o la pandemia para debilitar al gobierno de Pedro Sánchez, están haciendo un flaco servicio a los ciudadanos de Castilla y León y me niego a entrar en ese juego. La prioridad de todos los partidos políticos debería ser preservar la salud de nuestra ciudadanía. PSOE y Podemos le reprochan a la Junta esta actitud. Hemos sido leales apoyando al gobierno, pero así no podemos seguir. Y no podemos amenazar con que, oye, te quito estas medidas económicas o, oye, te quito el consenso no se consigue con la amenaza, ¿eh? Y les recuerdan que lealtad sí, pero que también aquí hay argumentos para la crítica. Además de pedir, todo el mundo está haciendo lo que debe, menos la Junta, que no está haciendo nada, que no está ejerciendo sus competencias, que no está poniendo fondos propios. Insisto, somos la tercera comunidad autónoma con los peores datos. Que no hable de consenso cuando no ha hablado, al menos con nuestro grupo político. El PSOE pide un 25% más de fondos para el acuerdo de servicios sociales, 20 millones de cooperación económica local y un plan de conciliación, además de que los ayuntamientos participen del fondo de 16.000 millones del Gobierno central. El PP carga contra Tudanca y dice que es Sánchez quien utiliza como rehenes a los afectados por un ERTE. Octava semana de estado de alarma y los datos nos revelan hoy un ligero repunte que, según los expertos, se achaca al efecto fin de semana. Ya saben, la acumulación de casos que por producirse en sábado o domingo tardan en notificarse. Nati Melendre, buenas tardes. Dibújanos el mapa de hoy. Buenas tardes, José Luis. Pues sí, ese es el motivo por el que se acumulan esos datos. Tanto se han acumulado hoy, comentábamos ligeramente, el doble. El doble. Hemos pasado de unos contagios determinados el lunes a 867 prácticamente en las últimas 24 horas. Hay que decir también que es que el viernes fue fiesta y eso influye. Aún así, ese 0,4 que ven, que es el porcentaje, el índice porcentual de lo que va subiendo, es verdad que se mantiene en niveles por debajo del 1%. También ha subido los contagios en Castilla y León, se han duplicado con respecto a los datos de ayer y en nuestro caso, ya ven, el índice porcentual es ligeramente mayor, es casi un 1%. A partir de ahora nos vamos a tener que empezar a fijar en otros datos. Uno de ellos, y muy importante a la hora de hablar de pasar de una fase a otra, es la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes durante 14 días. La media nacional está en el 40, Castilla y León estamos casi en el 100 y para que se hagan una idea, Asturias o Baleares está en el 12%. Más datos con respecto a los fallecimientos.
han subido ligeramente, estamos en 15, uno más en Castilla y León, 185 en España, 1.847 en total, pero hay que decir que el sector más golpeado, el colectivo más golpeado, es la tercera edad, donde hay 2.400 muertes en las residencias de ancianos de la comunidad. En cuanto a las altas, suben, pero suben menos, sobre todo en España, porque en Castilla y León sí que se ha notado un incremento, 101, y además también han subido las altas de las personas que han dejado el hospital, pero también las que han dejado la UCI y han subido a planta. A partir de ahora vamos a tener que dar los datos de forma muy pormenorizada, no tanto nosotros, sino también los que se facilita al Ministerio de Sanidad para poder hablar de pasar de una fase a otra. ¿Quién se va a encargar de eso? Pues van a ser los centros de salud. Hasta ahora solo se realizaban los de seroprevalencia, pero a partir de ahora van a tener que ser esta labor tan importante de control de datos también asintomáticos, va a recaer en los centros de atención primaria. Así lo explicaba esta mañana Fernando Simón. Antes, cuando teníamos un número masivo de casos que superaban las capacidades del sistema, las capacidades de los laboratorios, las capacidades de hospitalización, las capacidades de seguimiento de los casos y de sus contactos, yo creo que entenderán que no era momento para ser tan finos a la hora de la detección de casos, y tampoco era el objetivo en ese momento la detección tan precoz de estos casos. Ahora sí. Una de las provincias más afectadas por la pandemia, si no la que más, es Soria. Han sido durante muchos días el epicentro del coronavirus de la comunidad, semanas dramáticas y con mucha tensión asistencial. La provincia lleva ya casi 2.000 contagios y 115 fallecidos. Hoy tenemos al gerente del Hospital de Soria, Enrique Delgado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no sé si lo peor parece que ya ha pasado y cuál es la situación actual del hospital. Lo peor ha pasado, quizás sí. El mes de marzo ha sido muy duro, durísimo, pero ahora mismo pues estamos en una fase todavía de impasse, como si podríamos decir, con cierto temor, porque realmente seguimos teniendo contagio, como habéis dicho muy bien, seguimos teniendo fallecidos y no ha pasado todavía el brote. Su hospital pasó en poco tiempo de ser un hospital general a ser de uso exclusivo para el COVID-19. Ya se está prestando servicio al resto de enfermedades. Yo no sé qué ocupación media tiene para enfermos de coronavirus ahora mismo. Pues prácticamente en una semana tuvimos que transformar todos nuestros hospitales, nuestros 2 hospitales, transformarlos para atender el COVID. Y ahora estamos en una fase contraria, estamos poquito a poco volviendo a recuperar lo que es la actividad normal, pero siempre con mucho cuidado. Tuvimos que correr mucho para poner en marcha el hospital COVID y ahora nos lo vamos a tomar con cierta precaución. Hay que tener en cuenta que tenemos que seguir atendiendo a los enfermos, seguimos teniendo enfermos de COVID, hay que tener en cuenta que tenemos que seguir teniendo plantas preparadas por si acaso tuviéramos un rebrote, que puede ocurrir, y poquito a poco pues tenemos que ir recuperando la actividad del resto del hospital, claro. Sí, señor Delgado, se ha hablado mucho estos días de que Soria fue una de las provincias más afectadas por la cercanía con La Rioja y porque muchos madrileños volvieron a su segunda residencia. Pasado ya más de casi un mes de los días más complicados, ¿cuál cree que fue el verdadero foco? Pues es difícil de saber. Ahora, cuando se está estudiando con un poco ya de perspectiva, pues parece ser que probablemente a finales de febrero pues ya había algún contagio, había alguna especie, algún paciente, y lo que sí seguro que lo había en la primera semana de marzo. Claro, con el periodo de incubación del virus, pues se produjo una transmisión espontánea, realmente comunitaria, muy rápida, sobre todo pues a partir de la semana del 12-13 de marzo y prácticamente pues hasta final de mes. Entonces, los contagios probablemente se produjeron en la semana antes, pero bueno, es difícil de saber. Sí, Lo que sí que es cierto es cuando se produjo el estado de alarma y empezó el confinamiento, a los 15 días empezó a bajar el contagio de una manera espectacular. Sí, hemos visto que han faltado medios de protección al personal sanitario, como en todos los hospitales. ¿Cómo trabajan ahora? ¿Ya no se dan esos problemas? Ahora estamos con mucha menos presión asistencial, con lo cual se puede trabajar de otra manera. Es cierto que sigue habiendo casos, pero son casos por la detección, por los test rápidos fundamentalmente, pero enfermos hay menos, hay muchos menos enfermos,
hay menos enfermos en planta, hay menos enfermos en UCI y también hay algo menos de presión por COVID en urgencias. También es verdad que están incrementándose las urgencias habituales, las urgencias normales. Entonces ahora se trabaja de otra manera porque la presión es menor. Señor Delgado, ¿tiene miedo a la desescalada, al desconfinamiento? Sí, nosotros los que trabajamos en el sector sanitario tenemos mucho miedo, ¿eh? Lo que pasa es que entendemos perfectamente que hay que hacerlo, ¿eh? O sea, no podemos pasarnos la vida eternamente confinados, ¿no? Ahora, evidentemente, la época esta del estado de alarma ha supuesto el cortar la transmisión del virus. Ahora tenemos que aprender a seguir detectando precozmente este virus cuando se produzcan casos y, sobre todo, pues apoyar a la responsabilidad individual, que también hay que tenerla para el nuevo escenario, pues intentar evitar aquellos tipos de conductas que pueden favorecer la propagación del contagio. Sí, tras esta crisis sanitaria sin precedentes ya se habla de reformar el modelo sociosanitario, de las residencias y también de atención primaria. ¿Qué habría que cambiar en el modelo de hospitales provinciales como el suyo? Yo creo que lo primero que hay que cambiar es un poco la mentalidad, en el sentido que se nos había olvidado la importancia que pueden tener las enfermedades infecciosas. Parece que esto de las pandemias, como la última que sufrimos fue en el año 1918, era algo que estaba en los libros de historia, en los libros de medicina, y nunca pensábamos que nos pudiera volver a ocurrir. Entonces, en este sentido, eso también tiene que cambiar. Nosotros, a partir de ahora, tendremos que tener una detección más activa frente a enfermedades infecciosas, no solamente frente al COVID, frente a otras que se puedan producir. Tenemos que tener áreas hospitalarias preparadas para atenderlo y, sobre todo, tenemos que trabajar, yo creo que mucho ahora mismo, en atención primaria. La atención primaria es la más accesible, es la que está al lado de todos los ciudadanos y realmente ahí es donde tenemos que en este momento detectar los casos que se produzcan, intentar aislarlos e intentar evitar la transmisión comunitaria. Pues Enrique Delgado, gerente del Hospital de Soria, enhorabuena a todo el personal sanitario por este trabajo que han estado llevando a cabo en Soria y también, bueno, pues esperamos que esas cifras de fallecimientos y de contagios sigan a la baja. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Toda esta crisis sanitaria ha provocado, claro está, un gasto extra en las comunidades y hoy sabemos que Castilla y León no está de acuerdo con los criterios que ha establecido el Gobierno para las ayudas por la crisis del coronavirus. 10.000 millones serán para gasto sanitario. Verónica Casado considera que, además de tener en cuenta el número de casos o la población, habría que fijarse en el gasto que supondrá el refuerzo de la atención primaria para evitar rebrotes. No estamos conformes con los criterios de reparto. Está bien que sea por hospitalizados, está bien que sea por UCIs, está bien que sea por número de casos, porque así tiene que ser, pero también está bien que proyectemos hacia el futuro. No podemos estar constantemente diciendo qué importante es la atención primaria y tenemos que reforzar la atención primaria y no se tenga en cuenta que hay un porcentaje importante que tenemos que hacer de vigilancia epidemiológica y eso se tiene que hacer con refuerzo de la salud pública. Las pruebas para hacer el estudio de seroprevalencia ya se están haciendo en la comunidad. De ahí saldrá en 2 meses el mapa más real, el que más nos puede decir el alcance del coronavirus. Son 10.000 los escogidos en la comunidad. En estos días que estamos todos haciendo un máster en pandemias y virus, desde Soria nos dan una clase práctica de cómo funciona esta prueba. En esta parte son los test que se les hacen a cada uno de los elegidos para el estudio de seroprevalencia. Pinchando en un dedo se ponen 2 gotas de sangre en un cartucho de test y luego se añade un reactivo. Son 2 cartuchos. Uno nos mide la inmunoglobulina M y otro la inmunoglobulina G. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos que produce nuestro cuerpo para contrarrestar los efectos del virus. Antes lo someten a una pequeña encuesta y después se les realiza otra prueba mediante extracción de sangre en vena. Para poder, mediante una técnica de inmunoabsorción, una técnica de laboratorio que se llama ELISA, mediante esa técnica conocer la cantidad, por decirlo de alguna manera, de inmunoglobulina G que tenemos. Es decir, saber si lo que nos dice el test y lo que nos dice la sangre es lo mismo. Todo con un objetivo muy claro. Podemos sacar bastantes conclusiones con respecto a cómo se infecta la población, cuánto se infecta, cómo estamos ahora de infección. En fin, eso ya es cuestión de que los estadísticos trabajen y saquen datos en función de los resultados. Esta semana concluyen las pruebas y la próxima se descansa. En la cuarta se repetirán en las personas del grupo 1 y en la quinta en las del 2 y así hasta un total de 9 semanas, a partir de las cuales se conocerá la prevalencia de la enfermedad y cómo evoluciona.
El Ministerio de Sanidad ha revisado al alza el precio de la venta de los geles y soluciones hidroalcohólicas. Como ejemplo, un frasco de gel hidroalcohólico de 150 milímetros, que ahora cuesta 3,15 €, pasará a costar a partir de mañana 3,75 €. Eso sí, el Gobierno avisa, los precios serán revisados con periodicidad. Y la subida de precios de este tipo de productos lo que nos dice es pues que lo que estaban marcando pues no tenía ninguna lógica desde el punto de vista del coste de la producción de estos geles y de estos productos que sirven para higienizar sobre todo la piel. De todas maneras, tranquilizar mucho a la gente porque sí que tenemos un suministro regular de este tipo de productos. Y tengan cuidado con relajar la distancia de seguridad estos días cuando salgan a hacer deporte o pasear a sus hijos. Las imágenes vistas en algunas ciudades de padres haciendo corrillos o sentados unos junto a otros ya tienen sus consecuencias en Valladolid. María Ramos. La Policía Municipal ha multado a 4 padres que estaban sentados juntos en uno de estos bancos mientras sus hijos jugaban en el parque. No respetaban la distancia de seguridad ni tampoco el horario de salidas. Recordamos que un adulto puede salir con hasta 3 niños entre las 12 y las 7 de la tarde y estos hechos ocurrieron alrededor de las 8:30. En esta misma plaza, los agentes también han sancionado a un grupo de jóvenes que estaban jugando juntos al baloncesto. En el primer fin de semana de la fase 0 se han denunciado a casi 37.000 personas en España. Abrimos página económica con los datos del paro. El desempleo sube en abril en Castilla y León en 13.710 personas y deja la cifra total en 166.354 parados. Manuel Torres, ¿son datos reales o ahí ya se nota el colchón de los ERTEs y las ayudas a los autónomos? Buenas tardes, José Luis. Los datos son ciertos, pero no representan completamente la realidad. Damos otro dato. El Gobierno ha reconocido a 145.000 trabajadores la condición de ERTE en Castilla y León. No computan como parados registrados, pero están en situación de desempleo. Y lo peor, no saben cuándo van a volver ni en qué condiciones. Sí computan, sí se nota su presencia en el pago de las prestaciones que durante el mes de abril se han multiplicado por 3. En un solo mes se ha llegado a pagar casi 5.000 millones de euros en prestaciones, lo que viene a representar medio punto del Producto Interior Bruto de un año. Pero lo mejor es poner cara a estas frías cifras para saber cuál es el alcance, qué significa ser uno de esos nuevos 13.700 parados en Castilla y León. Para ello nos vamos a acercar hasta Palencia y conocer el caso de Noemi. Noemí tiene 24 años y ella es el rostro del paro. Nos llegó por carta la notificación de que nos iban a despedir porque el stand se cerraba. Despedida en plena crisis sanitaria, para ella el confinamiento ha sido mucho más angustioso. Cuando pase todo esto, ¿qué va a pasar conmigo? Ella pertenece a esa generación que se ha quedado atrapada entre 2 crisis económicas. Se formó bajo la sombra de la crisis de 2008 pensando que nunca encontraría un empleo y ahora, cuando confiaba en la recuperación, el coronavirus vuelve a destruir sus sueños. Parece que acabas los estudios y dices, bueno, pues a ver si me surge la oportunidad, ¿no? Y ahora pues parece que otra vez todo de cero. A pesar de pertenecer a la generación mejor preparada, no consiguen encontrar un empleo de calidad, ni tan siquiera acorde a lo que han estudiado. Pues los datos del paro no son malos y nada, desde luego, halagüeños de cara al futuro. Los analistas dicen que la incertidumbre rodea estas cifras y por eso la salida de esta crisis ya no se ve tanto en forma de V, sino de L, mucho más lenta. Para salir de esta no son suficientes las habituales políticas de estímulo a la demanda, políticas monetarias, políticas fiscales, ni siquiera acompañarlas de políticas también desde el lado de la oferta para apoyar a la reactivación productiva de la economía. Hace falta medidas con una visión menos cortoplacista, pensando un poco más en el medio plazo. Y a mi juicio eso pasa por 2 cuestiones. Una, que no haya precipitación en la vuelta, que no corramos. No sé qué nos pase como al deportista de élite que tiene una lesión y por querer reaparecer demasiado pronto recae de la misma y luego es peor. Y 2, hace falta un clima de confianza.
Son datos malos. Son preocupantes porque son las cifras más altas de nuestra serie histórica. Aún así estamos por debajo de la media española. Somos la segunda comunidad en la que menos crece el desempleo. Crecemos en un 14,1%, que es mucho. El sector más afectado es el servicios. De no haber sido por los ERTE, los sindicatos aseguran que hablaríamos de cifras dramáticas. Pedimos también responsabilidad para que aguanten, para que no tomen medidas drásticas. Defienden que este aumento se debe a despidos, final de contratos temporales, nuevas inscripciones y fijos discontinuos a los que deberían haber llamado. Que dejen de empezar ya con el mensaje destructivo de no subida salarial, de despido libre, de medida rápida de descuelgues de los convenios y sigamos con este diálogo de consenso. Algo que comparten desde CECALE. Que hay que seguir trabajando dentro del diálogo social para adoptar medidas que ayuden a las empresas a seguir trabajando. La Junta ya ha movilizado más de 450 millones de euros y habrá medidas más contundentes. Estamos decididos a hacer la mayor inversión pública que se ha hecho en la historia para mitigar esta situación. Este abril nos deja otra cifra récord. Más de 5 millones de españoles están cobrando paro. Es un 207% más que hace un año. Y siguen aumentando los afiliados en situación de expediente de regulación temporal de empleo. Un total de 145.000 personas está en un ERTE en Castilla y León, la mayoría en uno por fuerza mayor. Por provincias se concentran sobre todo en Valladolid, León y Burgos. El sector más afectado es el de los servicios. Pues precisamente el nuevo perfil de beneficiarios de Cruz Roja que estos días piden ayuda a la ONG son también afectados por los ERTEs. Piden comida ante la falta de recursos y es que la crisis económica se está pasando factura ya a muchas familias españolas. Así encontramos la sede de Cruz Roja en Valladolid. Esta imagen se repite a diario. En Castilla y León han realizado más de 13.000 entregas de bienes de primera necesidad en tan solo un mes. Carro para 6 con un bebé de 9 meses. Esta mujer tiene 5 hijos y no tiene recursos para darles de comer. Sí, porque no tiene marido, no tiene trabajo. Espera un momento. Se ha quedado sin trabajo. Sí, sí. Sin trabajo. Como ella, son muchos los beneficiarios que pasan por la misma situación. Aquí les hacen una valoración para conocer sus necesidades, mientras los voluntarios se encargan de distribuir los productos. Chistu es uno de ellos. Le acompañamos en la entrega por diferentes domicilios. Primera parada. Rubén llegó desde Venezuela hace 5 meses con su mujer y su nieto. Teníamos dinero ahorrado y ya se nos agotó. Era para recoger. Seguimos la ruta. Tras recoger los medicamentos, llegamos a la casa de Conchita y Manuel. Somos de alto riesgo y yo además prácticamente no veo. Tienen 80 y 76 años y apenas salen a la calle. No sabes, lo agradecida que estoy. El agradecimiento reconforta a los voluntarios. Vas por la calle pues pensando en tus cosas y yendo a ver lo que tienes que comprar y tal, y te aplaude algún señor que aparece por el balcón y eso es muy bonito. Por cierto, Chistu lleva 26 años como voluntario en Cruz Roja. Forma parte de la lista de los afectados por un ERTE. Es una oportunidad, nos dice, para aportar a la sociedad donando su trabajo y su tiempo. Pues desde hoy mismo los trabajadores temporales sin ERTE podrán recibir ayudas de 430 euros que pueden solicitar en las oficinas del Servicio Público de Empleo. También recibirán esta cantidad las empleadas del hogar que se hayan quedado sin trabajo. Este colectivo no tenía derecho a paro y esta nueva ayuda es lo más parecido que van a poder ingresar. En marzo en Castilla y León había más de 17.000 empleadas del hogar inscritas en la Seguridad Social. Hemos hablado con una de ellas. María Ángeles lleva más de 35 años trabajando como empleada del hogar y afirma que son uno de los sectores más desprotegidos. El servicio a domicilio está muy mal valorado porque no lo valora la gente. Es muy precario también porque yo estoy contenta, pero hay mucha gente que a lo mejor la hora se la pagan a 3 euros, a 5 euros. Como ella, muchas personas más han visto paralizada su actividad laboral por completo, consecuencia de esta crisis, por lo que ven con muy buenos ojos la llegada de este tipo de subsidios. Yo veo que es una cosa interesante. Yo ahora, por ejemplo, en este tiempo que estoy cobrando el subsidio, él no tiene que pagar la Seguridad Social, ¿sabes? Entonces él se beneficia y yo también me beneficio. El problema es que en muchos casos este tipo de trabajadoras no están aseguradas y no cumplen los requisitos para solicitarlo. Yo llevo muchos años trabajando en esto y cuidando niños y todo, pero claro, como no me tenían asegurada, eso no me vale.
Para poder tramitar este subsidio, el Servicio de Empleo Público ha habilitado una página web para descargar el impreso de solicitud y esta prestación se extenderá hasta la reincorporación de los afectados a sus puestos de trabajo. Y más desconcierto para padres y alumnos. El próximo curso podría comenzar con solo la mitad de los alumnos en clase si para entonces no hay una vacuna. Una propuesta que ha lanzado la ministra de Educación y que ha provocado mucha incertidumbre. Todavía, de hecho, no se sabe ni cuándo va a empezar el próximo curso. Si la Administración Educativa está hablando de una posible reducción de ratios, algo que CESIF había demandado, tiene que tener en cuenta que esto conlleva un necesario incremento de recursos personales. Hará falta más profesorado para atender a unas ratios más reducidas. Exigimos la negociación de un plan de regreso a la actividad docente de forma presencial y, por otro lado, de un plan de refuerzo para atender todas las demandas del alumnado durante el curso escolar 2020-2021. Cualquier vuelta a la actividad docente de forma presencial ha de ser asegurando salud para alumnado y profesorado. Es la empresa de moda Cabanallen en Zamora que, como otras de la comunidad, han adaptado su producción para las necesidades por la crisis del COVID-19. El presidente de la Junta la ha visitado hoy y ha destacado la capacidad de adaptación de empresas y autónomos para producir material sanitario. Agradecimiento a todo el sector empresarial. Sabemos que se está pasando un mal momento, pero hay que también hacer un reconocimiento a quienes han sido capaces de adaptar su producción, la habitual, de diseño y moda, en el caso en el que hoy nos encontramos, de Ángel Iglesias en Zamora, también para que puedan, desde luego, prestar servicio en un sector, en un nicho de negocio para la administración pública. La fase 0 da un respiro también a los investigadores. Los archivos ya están abiertos, pero solo para un acceso presencial restringido. La prioridad es la vía telemática, aunque si al final hay que acudir, las medidas de seguridad e higiene son estrictas. Hasta los documentos tienen que pasar una cuarentena. Es el Archivo Municipal de Valladolid y ya ha recibido a su primer visitante. Hice la solicitud ayer y ya estoy aquí. No me puedo quejar. El aforo se ha reducido. Hoy solo ha habido 3 citas. Es obligatorio lavarse las manos antes de entrar y el uso de guantes y mascarilla. Y la gran novedad, todo lo que se consulta pasa a estar en cuarentena. Todos los papeles, todos los documentos que tocan los usuarios tienen que pasar a continuación una cuarentena de 14 días antes de que los pueda tocar otro usuario que solicite el mismo expediente o antes de que los podamos tocar los trabajadores del archivo para hacer cualquier otra operación. Aunque las puertas estén abiertas, se sigue aconsejando la consulta telemática. A partir de ahí, nosotros ya cribamos las consultas que se pueden resolver por vía telemática, se resuelven por vía telemática, y aquellas que necesitan de la presencia obligada en los casos justificados, en ese caso damos cita. Los trabajadores mantienen también todas las medidas de seguridad e higiene para garantizar la salud de todos. Tenemos una noticia de última hora. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos para que mañana el grupo de Inés Arrimadas vote sí la prórroga del estado de alarma. De esta forma, la prórroga del estado de alarma está garantizada con los apoyos del partido de Inés Arrimadas. Y seguimos, porque tras las críticas del sector cultural por la falta de ayudas, el Gobierno ha dado luz verde a 76 millones de euros para apoyar a una industria que también lo está realmente pasando muy mal. Su futuro a corto y medio plazo parece muy complicado, entre otros motivos por las enormes restricciones de aforo a las que se enfrenta. Cine, artes escénicas, librería o videojuegos. El apoyo que se recoge en este decreto es a todos los sectores culturales. En total, 76 millones de euros que el Gobierno destina a créditos blandos, incentivos fiscales o mayor protección a los desempleados del sector cultural. Las ayudas al cine, por ejemplo, flexibilizan los requisitos y los exhibidores tendrán apoyo económico para hacer frente a las labores de desinfección de las salas. Es un decreto medido, pensado,
A mi juicio, claramente es un decreto justo. El gobierno responde así a las críticas iniciales por falta de protección a un sector que en parte tiene sus dudas sobre cómo le afectarán los límites de aforo de la desescalada. No es factible, no se puede, no, los teatros no van a abrir. Lo dice un empresario teatral al que de ninguna forma le salen las cuentas. El gobierno puede decir abrir, pero luego la gente tiene que ir y yo no tengo nada claro que la gente se vaya a meter en sitios cerrados. Los grandes festivales veraniegos de música también están en el aire. Sonorama, por ahora, sigue adelante. Quizás no rentable de la manera que se espera en un promotor, quizás no rentable en la manera que se espera en un artista, pero sí tremendamente necesario para la industria musical. La música en vivo a medio plazo se enfrenta a un escenario de conciertos reducidos, con entradas probablemente más caras. Probablemente el concierto más importante de este verano, programado en Castilla y León, era el de Alejandro Sanz el 20 de junio en Valladolid. Pues bien, ya hay confirmación de que el concierto se va a aplazar. No habrá anulación, pero sí aplazamiento a una fecha aún por decidir. Los que tengan la entrada podrán elegir entre la devolución del dinero o acudir al concierto en la nueva fecha. Como tantos conciertos de junio, como tantos festivales, claro, ahora queda ya en un momento de stand-by pendiente de aplazamiento. Nos da la prudencia y el respeto al público, por supuesto, de hacerle una propuesta de un nuevo calendario que irá en paralelo a las medidas que el Gobierno nos pueda ir facilitando. El grupo vocal Valle de Aguas de Valladolid acaba de publicar esta versión de confinamiento de Fix You, un tema original de Coldplay. Participan 50 mujeres que transmiten fuerza y positividad en estos momentos inciertos. Muchas horas de grabación con este resultado. Servicio de confianza, soluciones de calidad, ascensores Cener, soluciones de altura. Tuvimos un contacto con la Junta de Castilla y León y allí se nos comunicó que bueno, la ayuda económica tradicional que había para la carrera no se podría materializar de igual forma, porque ahora los recursos van básicamente para aspectos sanitarios y sociales y demás. Ya es oficial y debido a esta razón este año no habrá Vuelta Ciclista a Castilla y León. Javier Mardones, buenas tardes. Eso sí, las tres grandes ya tienen fechas. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. La Unión Ciclista Internacional, después de una reunión telemática desarrollada durante toda la mañana de este martes, ha hecho oficial el calendario ciclista para los próximos meses, unas fechas a priori definitivas, aunque eso sí dependerán de cómo se siga desarrollando esta crisis del coronavirus. Vamos ya con esas fechas, así que tomen nota. El Tour de Francia comenzará el 29 de agosto, pese a la prohibición del gobierno galo de espectáculos masivos hasta el 1 de septiembre. Después vendrá el Giro de Italia, que mantiene sus 21 etapas, empezará el 3 de octubre y terminará el 25. Y ahí puede venir el problema, porque la Vuelta a España está prevista que arranque el martes 20 de octubre y que concluya el 8 de noviembre en Madrid, por lo que se solaparía con el Giro de Italia durante 6 días. Más allá de todo eso, la Ronda Española tendrá finalmente 18 etapas con salida en Irún y tránsito total por el norte con estancias en Portugal y Francia, pasando por el mítico Tourmalet. De hecho, esta misma tarde hemos estado hablando con el presidente de la Federación Española de Ciclismo y el vallisoletano José Luis López Cerrón ha valorado de esta manera este calendario que hoy ha presentado la UCI. Cada equipo viene de un país, cada corredor también viene de diferentes países y la verdad es que va a depender mucho de cómo esté la pandemia en esas fechas, ¿no? Así lo hemos acordado también hoy, que bueno, este es el precalendario que se ha hecho, calendario oficial, pero que claro, va a depender todo de la situación en los países. Yo encantado de jugar sin público, aunque no es algo que me guste, pero es lo que hay.
Pero yo, desgraciadamente, veo que en nuestro deporte, en nuestra actividad habitual, no creo, por las perspectivas que veo, aunque vayan mejorando, que sea prudente volver a jugar en un espacio de tiempo. Es la reflexión del mejor deportista español de todos los tiempos. Rafa Nadal no oculta su pesimismo al ser cuestionado por el regreso del circuito profesional, aunque no todo son malas noticias, y es que la desescalada en el tenis español empieza la semana que viene. El tenis, uno de los deportes más seguros en cuanto a riesgo de contagio, tiene luz verde para volver a la actividad a partir del lunes 11 con la reapertura de clubes y centros de entrenamiento. Una superficie entre 600 y 800 metros cuadrados con entre 2 y 4 participantes, entendemos que la separación entre los jugadores pues es una garantía de seguridad frente a la expansión de la enfermedad. Ahora bien, competir a nivel ATP o WTA son palabras mayores. Todos los países están implicados, las fronteras tienen que estar totalmente abiertas, que viaja mucho. Tenemos que trasladar a muchísima gente, tenemos que estar en contacto con hoteles, es decir, tenemos que estar en contacto con la sociedad en general para poder llegar a nuestros lugares, ¿no? En su intento por revitalizar el tenis, la Federación Española va a destinar 600.000 euros para crear un circuito nacional de 6 torneos para jugadores top 100 y otro independiente con 12 pruebas para tenistas con ranking inferior al número 500. Dentro de los grupos más damnificados están el junior y el semiprofesional. En la actual situación se impone la prudencia. Siempre hay gente involucrada, tanto la organización como los jugadores. Yo creo que hasta que no sea 100% seguro deberíamos tomarlo con mucha precaución porque al final estamos jugando con la salud de las personas. La Federación Internacional ha diseñado unas pautas para el regreso del tenis. Solo partidos individuales a puerta cerrada. No habrá saludo entre los tenistas, que utilizarán diferentes juegos de pelotas y cambiarán de pista por lados distintos de la red. Alemania ha comenzado a abrir camino con la disputa del primer torneo de exhibición. Este pasado fin de semana tenía que haber empezado en Finlandia el Mundial de Autos Locos, una rocambolesca carrera de coches que en los últimos años nos ha dejado centenares de imágenes muy divertidas. Con muchas de ellas hoy nos despedimos. Feliz noche y mañana nos vemos.